los deseos de la carne. Un hijo de Dios anda en el Espíritu y no le da rienda suelta a sus deseos. Hermanos, tiene ese dominio a través del Espíritu, ese fruto del Espíritu, ese dominio propio para decirle no a lo que antes le abríamos la puerta. Ahora el Espíritu está en mi vida y me empodera para decirle no a lo que antes me lo saboreaba y disfrutaba. Y aunque a veces quiero ser arrastrado, ahí está el Espíritu Santo diciéndote, no, José. Hermanos, y cuando a veces caigo, ahí está Él para levantarnos una y otra vez. Pero si me gusto y me estoy revolcando en el lodo, y si soy hijo de Él, hermanos, Él me va a tener que disciplinar. Porque me ama. Hermanos, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esto es andar en el Espíritu. ¿Eso qué es andar en el Espíritu? Andar en amor, andar en gozo. Y si ustedes van, hermanos, más adelante, van a encontrar que es andar en la carne. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los hijos de Dios andan en el Espíritu, viven en el Espíritu, ponen los ojos en Jesús, hermanos. Los hijos de Dios, hermanos, son aquellos que, hermanos, se pueden reconocer porque viven vidas que son ejemplo, porque Cristo nos ha dado ejemplo para que tú y yo sigamos sus pisadas. ¿A quién sigues tú, mi hermano? ¿A Cristo? ¿O sigues tus planes? Ten cuidado que tus planes no vayan en contra de la voluntad de Dios, porque entonces traerán consecuencias a nuestra vida. Tenemos que aprender a andar en el Espíritu y no en la carne. Segundo que vamos a decir, hermanos, hablando de la adopción, entrando un poco más al tema de la adopción, los hijos de Dios son llamados hijos por adopción. No por otra cosa, hermanos, porque fuimos adoptados. Entramos cuando tú y yo fuimos, hermanos, cuando nacimos de nuevo, no solamente, hermanos, fuimos justificados, fuimos regenerados, sino que Dios nos adoptó. Dice, porque todos los que son guiados, hermanos, versículo 14, perdón, ya voy por el 15, hermanos. Pues no habéis recibido el espíritu, hermanos, de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción. Y por medio de ese espíritu, tú y yo podemos clamar, Abba, Padre. Hermanos, ya hablamos de la libertad de la esclavitud del pecado. Antes, sin Cristo, tú y yo, ya dijo Pablo, éramos esclavos del pecado. Y tú y yo ya no estamos, hermanos, en ese espíritu. Ahora tú y yo, hermanos, estamos, hermanos, en el espíritu de adopción, en el espíritu de Dios. Y quiero, hermanos, citar lo que dice nuestra confesión de fe, hermanos, de Londres de 1869. Dice la confesión bautista, hermanos, de fe: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Jesucristo, hermanos, y esto lo vamos a hablar ahorita, y por amor de este, hacerles partícipes de la gracia de la adopción. Por lo cual, tú y yo, hermanos, somos incluidos en el número de los hijos de Dios y gozamos de libertades y privilegios. Tú y yo ahora tenemos un nombre escrito, hermanos. Tú y yo ahora recibimos el espíritu de adopción. Tú y yo ahora tenemos acceso, hermanos, entrada al trono de la gracia, como dice Hebreos, hermanos. Tú y yo ahora recibimos capacitación para clamar, para poder dirigirnos a Dios de una nueva relación y decirle, Padre. Recibimos, hermanos, compasión, recibimos protección, recibimos provisión, recibimos corrección como por parte de un padre.
Y tú y yo nunca, hermanos, somos desechados, sino que somos sellados para el día de la redención. Y tú y yo heredaremos todas las promesas como herederos de la salvación eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que dice nuestra confesión de fe. Y de forma está especificado todo lo que significa ser un hijo de Dios, en una forma breve, hermanos. Por tanto, hermanos, tú y yo tenemos que entender esta realidad y los privilegios que esto nos da, hermanos. Esta adopción, hermanos, que ahora hemos recibido en Cristo Jesús. Y como dijimos al comienzo, ninguno de nosotros, hermanos, tenía el derecho, hermanos, de formar parte de la familia de Dios. No es que Dios se goza porque yo soy parte de su familia. No, hermanos. El privilegio lo tenemos nosotros, que antes éramos enemigos de Dios. Todos los que estábamos sin Cristo éramos enemigos de Él. Pero ahora en Cristo Jesús, tú y yo fuimos adoptados, hermanos, y somos parte de la familia de Dios. Las palabras del apóstol Pablo para la primera iglesia, hermanos, eran palabras de gozo. Para un judío como para los hermanos gentiles del primer siglo, esto era de gran alegría. Y cuando el Señor, recuerden cuando los discípulos le dijeron a Cristo, enséñanos a orar. ¿Qué les dijo Jesús? Cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro, que estás. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, ya se refería a Dios como Padre, pero no era tan común. Un judío no era común. Por eso cuando ellos escuchaban a Jesús dirigirse a Dios como Padre, para ellos era una blasfemia. Porque Jesús estaba diciendo que era de la misma esencia de Dios. Y ellos no aceptaban eso. Hebreos 2:15, hermanos, nos va a decir que tú y yo ya fuimos libres, como dice este versículo. Ya fuimos libres de todo temor, hermanos, y librar a todos los que por el temor de la muerte, ¿hay alguien aquí que le teme a la muerte? Estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Hermanos, la muerte para el cristiano, hermanos, no es de temer, hermanos. Si tú estás en Cristo, cuando tú mueras, hermanos, vas a ir directamente con tu Padre. Y vas a vivir, hermanos, toda la plenitud y vas a poder mirar cuán grande es nuestro Dios, que tú y yo no podemos describir ni imaginar su majestuosidad, de quién, hermanos, es el Dios todopoderoso que aún el mal le obedece, hermanos. Tú y yo ya no somos extranjeros, hermanos, porque ahora no tenemos el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, hermanos. Ahora tú y yo hemos recibido una nueva posición. Ahora tú y yo, hermanos, contrario al espíritu de esclavitud que antes nos mantenía bajo su yugo, ahora tenemos el espíritu, hermanos, de adopción que nos permite tener comunión con Dios y una nueva relación con Él. Antes, hermanos, tú y yo no teníamos acceso al trono de la gracia. Ahora tenemos, hermanos, un nuevo camino que es Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, hermanos, en 2 Corintios 6:18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ya tú y yo somos hijos e hijas de Dios. Esto no te lo está diciendo el pastor. Esto no te lo dice ni la iglesia. Esto te lo dice Dios si estás en Cristo Jesús. Que Él será para nosotros Padre. Y tú y yo somos hijos de Él. Y dice del Señor Todopoderoso. No es un Señor. No es un Padre. Él es el Padre
todopoderoso. Es el soberano Dios el que nos dice esto en su palabra. Ahora tú y yo tenemos entrada a Él, comunión con Él. Ahora tú y yo tenemos una comunión, hermanos, directa. Tú no me necesitas a mí para hablar con Dios. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes entrada al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro en tu vida. Lo que hemos visto, dice Juan, y lo que hemos oído, esto es lo que predicamos, anunciamos, enseñamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Y qué es esto? Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando tú oras, ¿estás consciente que estás orando con el Dios soberano? ¿O nos estamos tan acostumbrados a orar que a veces oramos corriendo? ¿Ustedes si le ha pasado que alguien le habla y medio le habla porque va deprisa? Ah, ¿cómo está, hermano? Ah, hasta yo creo que lo he hecho muchas veces. Muchas veces tú y yo le hablamos a Dios así. Cuán irreverentes somos. Él no es como nosotros. Cuando tú le hables, háblale como un hijo, pero no te olvides de quién es tu Padre, porque Él no es igual a nosotros. Ten siempre presente. No le estoy diciendo que no digas Padre, porque sería contradecir la palabra. Pero cuando digamos Padre, recuerda que esa palabra la puedes decir porque Cristo murió en la cruz por ti. La única forma que alguien puede llamar a Dios Padre es por medio de Jesucristo. No hay otra manera. Tú y yo, hermanos, ahora estamos en Cristo. Y Cristo, hermanos, es el primogénito y el unigénito del Padre. Esta lección nos tocó esta semana con una familia de la iglesia. Y les decía, el domingo continuó la lección en la prédica. Es el primogénito y todos sabemos que primogénito es el primero. Él es el primogénito de toda la creación. No porque Él fue el primero creado como enseñan algunas sectas, hermanos, sino porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él es el primogénito de toda la creación, pero también quiero dejar claro que Él no solamente es el primogénito, sino el unigénito. Romanos 8:29, luego lo estaremos viendo, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, hermano, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que Él es nuestro hermano, el primero, el hermano mayor. Claro, hermanos, eso estamos hablando de nuestra relación filial, pero Él es el Dios soberano. Por tanto, hermanos, es por Cristo Jesús que tú y yo somos parte de la familia de Dios. Pero no solamente es el primogénito, ya lo dijimos. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan 1:18. El unigénito, monogenes, hermanos, el único de su naturaleza, que está en unidad perfecta con el Padre, en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El único en su esencia divina es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nadie es como Él, como a algunos descabezados se les ocurre decir que nosotros somos diositos. Nadie es como Él. Tú y yo somos hijos por adopción y no somos como Jesucristo, porque Él es el primero, pero también es el unigénito, el único en su esencia. Por tanto, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo uno son en su divinidad. Por tanto, dice el texto, a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo nos lo ha revelado. También Hebreos 1:1-3 nos va a hablar de esto. El Hijo, hermanos, el único de su naturaleza. Continuamos, hermanos. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, dice el Señor a su discípulo, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros somos ¿qué?
hermanos. ¿Por qué nos decimos hermanos y hermanas? Porque estamos en Cristo Jesús. No es que la iglesia bautista se lo inventó, los hermanos de tal, no, hermanos, porque el Señor nos mandó que nos llamásemos hermanos y hermanas, porque ahora uno es nuestro Padre y todos vosotros, si estáis en Cristo, sois hermanos en Él. Y no llaméis Padre a vuestro a nadie en la tierra. No que el pastor le gusta que le digan Padre, le digo porque conozco una iglesia que enseña eso, o secta, como lo queramos decir, que es el Padre. No, porque uno es vuestro Padre. ¿Y quién es? El que está en los cielos. Hablando, hermanos, de nuestro Padre Salvador, soberano y creador. No estoy diciendo que no le diga papá a su padre, hermanos. ¿Ok? Entonces tengamos eso claro en entendimiento, hermanos. Usted y yo, el que está a su lado, es hijo de Dios. Y aquí quiero exhortar a la iglesia. Ese que está a su lado, así usted no lo ame o si lo ame, así a usted le caiga bien o le caiga mal, fue comprado con la sangre del Hijo de Dios. Así que más vale que empecemos a que nos caigamos mucho mejor. Si queremos honrar a Dios, porque no quiero decirle Dios te amo, pero tu hijo me cae tan mal. No seamos. Tengamos cuidado con nuestro cristianismo. Tengamos cuidado con nuestro cristianismo. Es que yo no siento, pues dile a tu corazón que se arrepienta y que empieces a sentir el amor de Dios por el que Dios ha comprado con su sangre. Claro, yo no te estoy diciendo que tienes que hablar con todos de la misma manera, pero tienes que empezar tú y yo a amarnos, porque Dios nos amó siendo tan santo y tú y yo tan inmundos en nuestro pecado. ¿Quién somos tú y yo para no amar al otro pecador igual que nosotros que está al lado? Sí, al igual que yo. Hermanos, la familiaridad cristiana nos recuerda que tenemos que amarnos como Dios nos ha amado. Y Dios no nos amó porque éramos buenos, sino porque éramos pecadores. Así que avancemos al tercer punto. Los hijos de Dios reciben el testimonio del Espíritu Santo de su nueva posición. Ahora tú y yo hemos sido adoptados y el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos da testimonio. Que ahora estamos, hermanos, pero ese testimonio, hermanos, dice el versículo, y quiero que me presten atención aquí, hermanos, y acabé de decir una frase que no está del todo correcta y la voy a poner aquí. El Espíritu mismo da testimonio, dice, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Reina Valera 1960. Reina Valera actualizada 2015. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ya vieron la gran diferencia? Dicen, no, hermano, pues se parece. No se parece. No se parecen, hermanos. Una cosa es que el Espíritu Santo le dé testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Otra cosa es que el Espíritu Santo, juntamente con esa nueva vida en el Espíritu, testifiquemos de que somos hijos de Dios. Una es para, digámoslo así, confirmarme a mí. Otra es para mostrar al mundo y mostrar en Cristo quién soy yo, hermanos. Y referente a esto, mis hermanos, me tomé, hermanos, la tarea en el libro del Espíritu Santo del autor Pin, hermanos. Él da hermanos, cómo este testimonio se puede, hermanos, dar, hermanos, y él también es de la posición dejando claro que no es que el Espíritu Santo me testifica a mi espíritu, sino que conjuntamente ahora en la vida del Espíritu damos de testimonio de quién somos en Dios. Y él dice, este testimonio puede acontecer que el testimonio del Espíritu está estrictamente, y hermanos, por eso hay tanta falsa enseñanza.
El testimonio del Espíritu está estrictamente de acuerdo con ¿qué? Con la enseñanza de las Escrituras. Hoy en día alguien tiene un sueño en la noche, una pesadilla, y mañana se levanta diciendo que ya, que Dios le reveló que ya se acabó esto. Y miran la luna y dicen, ya es la luna roja, y ahora sí. Tengamos cuidado de que lo que hablemos no sean supersticiones y no sean sentimientos engañosos. Cuando hables, habla como palabra de Dios, dice Pedro. Deja de confundirte y confundir a la gente. Pasa todo por el filtro de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Fin deja claro que el testimonio del Espíritu es conforme, estrictamente, dice él, de acuerdo con lo que Dios dice en la Biblia, porque Dios no se contradice, mis hermanos. Cuando alguien dice, no, es que yo tuve una nueva revelación, y cuando han comenzado todas estas sectas que están a nuestro alrededor, es por lo mismo. Porque en lugar de meditar la Biblia, de estudiar la Biblia y someterse a la Biblia, no quieren algo nuevo, algo novedoso, que entretenga al pueblo y que le dé comezón de oído, donde a la gente le gusta amontonarse, y en lugar de someterse a Dios, quieren unas nuevas profecías. Hermanos, no podemos cumplir las que tenemos, queremos más. Pero es que queremos las nuevas porque es así, nos deleitan en nuestro pecado. Nos prometen casa, carro, viaje, vacaciones y todo. Esas son las que nos gustan. Pero cuando el Señor dice, muere cada día tu pecado, ay, hermanos, no seamos tan radicales. Sí, hermanos, si no morimos a nuestro pecado, moriremos en la eternidad en un infierno sin la gracia de Dios. Así, hermanos, que toda enseñanza, toda confirmación para el hombre cristiano es conforme a la Escritura y no fuera de la Escritura. Segundo, dice Pin, él obra en nosotros gracias que son propias de quienes son hijos de Dios. Y algunos ejemplos que él da es pobreza en espíritu. ¿Recuerdan el sermón del monte? Bienaventurados, las bienaventuranzas. Ahí están estas. Lamento por su pecado, mansedumbre. Él da hambre y sed de Dios, de justicia. Él da misericordia, Él da pureza de corazón. Todas estas gracias, todas estas manifestaciones en el cristiano nos confirman, nos dan testimonio, pueden dar al mundo la enseñanza de que tú y yo verdaderamente somos hijos de Dios. Pero si tú y yo no tenemos pureza de espíritu y mantenemos altivos, peleando con todos, hermanos, ¿qué testimonio estamos dando? Si tú y yo, mi amigo, no nos lamentamos por el pecado, ¿qué testimonio estamos dando? Si tú y yo no tenemos hambre de Dios, sino pereza, flojera, ¿qué testimonio estamos dando? Pero aquellos hermanos que se manifiestan estas cualidades, estas gracias, como dice Pin, hermanos, son aquellos que pueden testificar que Cristo, que el Espíritu Santo está en ellos. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir su obra de gracia en nuestras almas con mayor claridad. Y como les decía ahorita, podemos conocer más a Dios, pero también podemos conocer más nuestro pecado. Hermanos, si tú y yo realmente estamos creciendo en Cristo Jesús, estamos creciendo en el conocimiento no solamente de Dios, sino del pecado que muchas veces está escondido en nosotros y que posiblemente tú y yo no lo estamos viendo. Pero al acercarme a Dios, ese espejo se ve más claramente. Pero al estar tan lejos de Dios, es como si yo no tuviera las gafas puestas. Vemos borroso. No estoy tan mal. Ahí estoy más o menos. Pero cuando estamos cerca, hermanos, cuando estamos dependiendo del Espíritu Santo, podemos ver todo el pecado en nuestra vida. Podemos, hermanos, dejar de excusarnos y humillarnos delante de Dios. Podemos darnos cuenta por qué no puedo amar a mi hermano que está al lado. ¿Por qué no puedo amar la obra de Dios?
¿Por qué no me nace hablar de Cristo si realmente Cristo me salvó? ¿Por qué tengo tantas excusas para obedecer a Dios? Eso hace, hermanos, el Espíritu en nuestras vidas. Por último, dice Pin, nos ayuda no solo a ver la gracia, sino a juzgar con sinceridad la realidad de la misma. No te está diciendo que juzgues al que está al lado, sino que empiezas a juzgar bíblicamente tu vida. No para que te deprimas, no para que te quedes ahí, sino para que te levantes y obedezcas a tu Salvador, a tu Padre. Gálatas, les dije que íbamos a ir a este versículo, hermanos. Dice Gálatas, en su casa lo leen desde el 1, por favor, mis hermanos. Pero el versículo 4, hermanos, de Gálatas 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, hermanos, Dios no vino cuando el pecado era muy grande y que no, Dios vino cuando ya era el tiempo que él había decidido desde antes de la fundación. Dios no se tardó, ni se apresuró, ni tuvo que venir porque el hombre o porque las naciones. No, hermanos, Dios había predeterminado el tiempo de que su hijo viniera al mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, dejando claro su humanidad y nacido bajo la ley para cumplir la ley, no para abrogarla, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué, hermanos? La adopción de hijos. Ahora, a través de Cristo, Dios envió a su hijo, hermano, para que tú y yo fuésemos redimidos y hoy pudiésemos ser llamados hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué envió? El Espíritu de su hijo. Y lo mismo que dice Pablo en Romanos 8. ¿Y qué hace el Espíritu, hermanos? El cual clama, Abba, Padre. Así que ustedes ya no son esclavos, sino hijos, hermanos. Y si hijos, es el siguiente punto, ustedes son herederos de Dios. Ustedes tienen todas las bendiciones, hermanos, de ser hijos de Dios. Ahora usted y yo estamos en Cristo Jesús, hermanos. Y a través de Cristo tenemos una nueva relación. Por tanto podemos clamar. Y este clamar, hermanos, es el mismo clamor que Cristo hizo en el Getsemaní. Ese grito, Padre, si es posible. Ese clamor cuando a tu vida llega la angustia, cuando tú como ser humano, igual que yo, pecador, tenemos necesidad, puedes clamar, Padre. Porque ahora eres hijo del mismo Dios soberano. Y ahora tu Padre te escucha a través de Jesucristo. Así que cuando el mundo te abandone, los hermanos te abandonen, todos te dejen atrás, Dios está ahí y tú puedes decir, Padre. Ahí está nuestro Padre. Hermanos, los hijos de Dios, ahora vivimos en Él y en esa nueva posición. Y como el texto dice, ahora somos herederos. Y es nuestro último punto en esta predicación. Los hijos de Dios somos receptores, hermanos, o herederos de todas sus bendiciones. Y si hijos, dice el versículo, también herederos. Hermanos, por esta nueva condición, ahora tú y yo podemos disfrutar de todas las riquezas de nuestro Padre. Y Dios mismo, hermano, es nuestra herencia, decía el salmista. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Porque mi vida no está en la suerte del mundo, mi vida está en Dios. Él es mi herencia, Él es mi porción. Y si tengo a Dios, hermanos, puedo perder todo el mundo, pero en Dios lo tengo todo. Todo lo que el hombre necesita, la mujer de Dios necesita para, hermanos, tener la vida eterna y disfrutar de ella. Pero no solamente somos herederos de Dios, hermanos, sino que dice el versículo que somos coherederos con Cristo.
Dice Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, palabras que muchos hermanos no les gusta, predicadores. Dios, hermanos, nos predestinó conforme al propósito del que hace todas las cosas, según que, hermanos, según nos comportamos bien, según el designio de su voluntad. Hermanos, en su voluntad perfecta y eterna, Dios, hermanos, nos predestinó para que tú y yo no solamente, hermanos, fuésemos hijos, sino que como hijos ahora, como les hablé al principio en el contexto romano, tú y yo pudiésemos tener esa herencia del Padre. Hermanos, y recuerda que tú y yo no aplicábamos, no teníamos las calificaciones para ser hijos de Dios, porque éramos, ¿qué? Enemigos. Pero en Cristo Jesús, tú y yo vinimos a ser hijos de Dios. Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, no éramos aptos, hermanos, para participar de la herencia de los santos en luz. Tú y yo no teníamos parte, pero Él nos hizo aptos en Jesucristo, mis hermanos. Y en Juan 1:14 lo dijimos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, ya hablamos de esto, lleno de gracia y de verdad. A través del unigénito, tú y yo ahora somos aptos y participamos de la herencia de los hijos de Dios. Hermanos, a la iglesia, Pablo le dice a los filipenses, a vosotros os ha concedido a causa, por razón de Cristo, no solamente que creáis en él, sino también, hermanos, es la última parte de este versículo, somos coherederos con Cristo a través de Cristo y por Cristo. ¿Y qué dice la segunda parte? Si es que padecemos juntamente con él. Todo iba bien hasta la primera parte, diga, hermanos. Tenemos la herencia de Dios, somos parte de su reino, vamos a tener todas sus bendiciones, tenemos la vida eterna, Dios es nuestro Padre, Él nos cuida, nos guarda, nos protege, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, tú y yo estamos en esta reunión, en este servicio, con poquito calor porque hay que cambiar el clima, pero estamos acomodados. Pero mientras que tú y yo estamos aquí sentados, no hay uno, dos, hay muchos cristianos que por ser cristiano, no por andar haciendo lo que no deben de andar haciendo, están siendo encarcelados. Sus vidas están siendo quitadas. Sus familias están siendo violentadas. Sus bienes por los que tantas veces tú y yo no venimos a la iglesia, el gobierno se los está llevando las guerrillas. ¿Y saben por qué? Porque ellos han entendido, al igual que los primeros discípulos del primer siglo, cuán grande amor les ha dado el Padre. Y yo no les estoy diciendo que ahora, que entonces necesitamos que nos persigan, hermano. No, hermanos. Pero a veces somos tan pecadores que no tenemos tiempo para nuestro Dios. Cuando otros que han comprendido el gran amor de Dios y el gran perdón que Dios les ha dado, están muriendo al otro lado del mundo, o posiblemente en Sudamérica o en Centroamérica también. Porque creo que algunos decían que en naciones como México, en algunas partes todavía se persiguen a hermanos. Y tú y yo, mirándonos mal. Y tú y yo, mordiéndonos, como dice Pablo. No hemos comprendido la inmensidad del amor de Dios. Todavía nos comportamos como los niños pequeños rebeldes. Y todavía somos cristianos pataletudos.
que andamos haciendo pataletas en lugar de estar escuchando a nuestro Dios. Somos tan pecadores que en lugar de arrepentirnos, preferimos no obedecer a Dios. Oh, hermanos, a vosotros, dice Pablo a los filipenses, se os ha concedido, se les ha dado el privilegio a causa de Cristo, no solamente que crean en Él, sino que ustedes y yo también padezcamos por Él. Hoy, hermanos, que todos tenemos luchas aquí, hermanos, todos. Pero todos tenemos a un Dios soberano si hemos creído en Cristo, que es nuestro Padre. Y Él no me ama más a mí que a ti. No, Él nos ha amado con amor eterno. Y Él no me ama más ahora que yo predico. Su amor es inmutable, es el mismo de ayer, de hoy, de mañana y por siempre. Su amor no ha cambiado. Así, mis hermanos, que levantémonos en nuestra posición de hijos para disfrutar el gran privilegio que tenemos, esa gran esperanza segura. Pero no te olvides, mi hermano, que esto también implica que sufras, y posiblemente tu mayor sufrimiento es contra tu mismo pecado. Porque no queremos soltar el pecado. Estamos tan acostumbrados o nos gusta tanto que hasta ya parece que lo convertimos a cristiano. Pero sabemos que es el mismo el pecado, como dice Owen, que nos engaña. Hermanos, no era necesario, le dice Jesús, que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Tú y yo vamos a ir a la gloria de Dios, pero cuando se trata de sufrir, es necesario, si estamos siguiendo a Cristo, es necesario que padezcamos. Y si no nos están persiguiendo por seguir a Cristo, es necesario que hagamos morir la carne, el pecado en nosotros, y que la persigamos nosotros, y que la venzamos y que moramos cada día a nosotros mismos y empecemos a seguir verdaderamente al Cristo que nos ha salvado. Pero dejemos de ser hijos para hermanos chiples que nos pasamos haciendo pataletas como si fuéramos niños. Pablo le dice a la iglesia, no les pude hablar como espirituales, sino como a niños, hermanos. No porque deseaban la palabra de Dios como niños, como nos enseña la Biblia, sino porque no se comportaban como realmente deberían comportarse. Ahora en Cristo Jesús, tú y yo somos llamados a nacer de nuevo, a crecer, hermanos, cada día y ser más como Cristo y más como lo que yo era antes. Una vida, hermanos, cristiana, hermanos, es saludable cuando realmente hay un verdadero desarrollo. Cuando el niño, hermanos, nace en la casa y vemos que el niño no crece, nos preocupamos. Lo llevamos a que lo chequeen. Tiene que crecer. Tú y yo necesitamos rendirnos delante de nuestro doctor de doctores, si no estamos creciendo en amor y gracia. Porque posiblemente llevamos 30 años, 20, 10, 1 y no hemos crecido. Somos los mismos y posiblemente nos hemos puesto más duros de corazón. Si estamos en Cristo, Él es nuestro Padre, iglesia. Esto es lo aceptable ante el Señor, que alguien soporte aflicción y padezca injustamente por tener conciencia de Dios. ¿Por qué yo tengo que soportar eso? Yo no te voy a responder, ahí está. Porque qué de notable, hermano, tienen ustedes o yo, si cuando cometemos pecado y somos abofetados, lo soportamos. Ay, me pegaron, yo lo soporté, pero por pecadores. Pero si lo soportamos cuando hacemos el bien, cuando estamos sirviendo a otro y somos afligidos, dice la Biblia, esto sí es aceptable delante de Dios. ¿A mí de qué me sirve saludar al quien me saluda, hermanos?
Todos lo hacen, hasta el peor impío del mundo lo hace. Dios está diciendo, sírvele, saluda, ama al que no te ama. Eso es parte de la manifestación de Dios en nosotros. Pues para esto ustedes fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándonos ejemplo para que tú y yo sigamos las pisadas de Él, hermanos. Eso significa seguir a Cristo, hermanos. No es, no es que yo sigo a Cristo siendo bautista, pero ¿de qué te sirve ser bautista si eres bien duro de corazón? ¿De qué te sirve ser metodista, presbiteriano, lo que tú quieras? Si no hay una transformación, una nueva creación en tu vida. Recuerden que la puerta, hermanos, ancha es la que lleva a la perdición. La puerta a la vida eterna es muy estrecha. Y solamente la puerta es una, y es Jesucristo nuestro Salvador. Entonces ustedes y yo, cuando Cristo se manifieste, también vamos a manifestarnos en gloria con Él. Pero cuando aprendemos también, hermanos, no solamente a reconocer nuestra posición de hijos y a disfrutar de ella, sino cuando empezamos a sufrir por quién somos ahora, cuando nuestra familia nos rechaza, cuando nuestras amistades ya no nos quieren por causa de Cristo. Es que tú hablas muy religiosamente, es que tú siempre quieres. ¿Por qué no hablas de otras cosas? Amados, ahora tú y yo somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. La adopción, hermanos, ahora la tenemos, pero como ya hablamos anteriormente, el ya y el todavía no, ya la tenemos, pero se va a manifestar plenamente cuando seamos glorificados. Pero sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos no igual, le veremos tal como Él es. Tendremos un cuerpo glorificado, hermanos, donde ya no habrá más corrupción, donde ya estos sufrimientos que hoy tenemos, estas luchas con el pecado diaria, se acabarán, porque hemos sido libertados de esa maldad, de ese cuerpo de pecado, transformado, como dice Pablo a los filipenses. Así, mis hermanos, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Si ustedes son de Cristo, vivan para Cristo. Busquen las cosas de Dios, hermanos. Si habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados en una nueva vida, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Recuerda, iglesia, el distintivo de los hijos de Dios no es ser pastor, porque puedo ser pastor y no conocer a Dios. No es ser un diácono. Puedo ser un diácono y no conocer a Dios. El distintivo de los hijos de Dios, hermanos, es que el Espíritu Santo está en ellos y sus vidas, dice, hermanos, en esto se manifiestan los hijos de Dios, primera de Juan 3:10, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Por qué tengo que amar si me trata tan mal? Porque Dios te amó cuando tú lo tratabas peor. Porque este es el mensaje que habemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Si tú eres de los que dicen amar a Dios y no puedes amar a tu hermano, pídele perdón a Dios por tu religiosidad, por tu moralismo farisaico, porque tú y yo amamos a Dios y amamos a los hijos de Dios. Ese es el llamado que tenemos, hermanos, y no les estoy diciendo que esto es lo más fácil del mundo. Les estoy diciendo que esto es lo que produce el Espíritu Santo en su iglesia, en su familia, porque Él nos ha dotado como sus hijos, no porque lo merecíamos, sino por su designio divino. Demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, mi Señor.
Gracias porque cuando estábamos en nuestra inmundicia y pecado, Señor, tú, Señor, proveíste perdón a través de tu Hijo. Tú nos amaste cuando nosotros no te amábamos, ni te anhelábamos, Señor. No te buscábamos. Si nos acercamos a algún templo, queríamos tus beneficios, pero no te queríamos a ti. Ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes tuyos. Quita todo aquello, Señor, que nos hace desobedecerte en nuestra vida. Espíritu Santo, muéstranos aquellas cosas que posiblemente el pecado en nosotros no nos está dejando ver, pero que no son agradables a ti. Produce en nosotros amor. Produce en nosotros, Padre Santo, esa fe que podamos confiar plenamente en que tú eres nuestro Padre. Tú eres el Padre soberano. No importa las circunstancias en que estemos atravesando. Tú, Dios soberano, Dios todopoderoso, eres nuestro Padre. Y como Padre estás a favor de tus hijos. Y todo lo que tú haces, Señor, aún tu disciplina, es buena para nuestra vida. Ayúdanos. Ayúdanos a vivir en sometimiento y obediencia a tu santa palabra. Y guíanos, Señor. Guíanos, Padre bendito, a levantarnos, Señor, con la firme decisión de honrarte a través del amor unos con otros. Ayúdame a amar, Padre bendito, a esa persona que hasta el día de hoy no he amado. Ayúdame, Señor, a perdonar, Señor, como cuántas veces tú me has perdonado a mí. Ayúdame a buscarte y agradarte, Señor, en cada una de mis relaciones, Padre bendito. Aún con mi esposa, con mis hijos, Padre Santo, con mis familiares, pero también con mi familia en la fe. Ayúdame, Señor, a resplandecer en medio de tanta oscuridad. Todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios